Estamos viendo una serie de estudios bíblicos y estamos precisamente hablando sobre la armadura de Dios. Hemos estado ya viendo 4 de ellos. El día de hoy es la lección número 28 de la serie Identidad, específicamente a la armadura de Dios. Y estamos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 16. Efesios 6, 16. Para recordarnos un poco, refrescar nuestra memoria, voy a leer desde los versículos 10 en adelante. Voy a parar al versículo 16, el versículo que nos toca analizar el día de hoy. Desde el versículo 10, capítulo 6 del libro de Efesios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay otra forma de cómo nosotros debemos fortalecernos y obtener fuerza más que de parte de Dios. Dios es el que provee la fortaleza y el que provee el poder. ¿Okay? Nota lo que dice después, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. Dios nos ha proveído esta armadura completamente completa. Toda. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y este es el propósito por el cual Dios ha proveído toda la armadura, para que nosotros podamos estar firmes contra los ataques del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nota nuestros enemigos. Nota a quiénes y a qué nos enfrentamos. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, otra vez la recomendación: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la segunda vez que nos dice estar firmes. Necesitamos permanecer firmes. Dice también el versículo 13, necesitamos resistir en el día malo. 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ya vimos eso, y vestidos con la coraza de justicia, también vimos eso, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y es lo que veíamos la semana pasada. Versículo 16, el versículo que nos toca analizar el día de hoy. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y vamos a parar ahí. Lo siguiente, el versículo 17 en adelante, lo vamos a analizar la próxima semana, específicamente el versículo 17. Pero el día de hoy, nota lo que dice: tomad el escudo de la fe. Yo sé que todos ustedes saben lo que es un escudo, ¿cierto? Todos sabemos lo que es un escudo. Así que cuando nos sentimos o cuando sentimos que estamos bajo ataque, bajo el ataque del diablo, bajo el ataque de, como dice ahí, no contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando nos sentimos bajo ataque contra huestes espirituales de maldad, ¿qué es lo que deberíamos hacer cuando estamos bajo ataque? Cuando se ha levantado el enemigo a lanzarnos, como dice el versículo 16, dardos de fuego contra nosotros. Todos saben lo que es dardo, ¿no? ¿Saben lo que es un dardo? Es una flecha, ¿ok? Pero dice ahí que no solamente va a lanzar una flecha, sino que va a lanzar varias flechas, muchos dardos. Pero nota que esos dardos son de fuego, dispuestos a quemarte, a herirte, a matarte, a destruirte. Y cuando todo esto pase, ¿qué es lo que nos recomienda Pablo? ¿Qué es lo que nos recomienda Dios que nosotros hagamos? Tomar el escudo. Tomar el escudo. El escudo viene representando, obviamente, todos los soldados tenían un escudo para defenderse, para detener la espada, los dardos del enemigo, pero nosotros representamos este escudo como lo que dice ahí, el escudo de la fe. Es lo que necesitamos tomar, la fe.
Nota que la fe sirve para apagar todos los dardos. No algunos solamente, todos. Específicamente dice ahí muy claro, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que Dios nos ha dado un escudo, esta pieza de armadura, de armamento, para que nosotros podamos resistir cuando estamos bajo ataque del enemigo. De hecho, no solamente Pablo habla de esta manera, también Pedro. Si tiene un separador, pónganle aquí en Efesios capítulo 6. Pero vamos a ir a Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Y nota lo que dice Pedro también cuando habla de esta misma forma. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Si alguien lo quiere leer, por favor. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Sí, por favor. Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien, nota lo que dice la primera frase del versículo 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Somos guardados por el poder de Dios. Imagínate el poder de Dios. ¿Cuántos de aquí creen que Dios es omnipotente, todopoderoso? Amén. Creo que todos. Amén. Pero Dios va a usar su poder mediante la fe, para que nosotros seamos guardados del mal. Recuerda que el Señor Jesús incluso hizo una oración: no los saques de este mundo, pero guárdalos del mal. ¿Cómo vamos a ser guardados del mal? ¿Cómo vamos a ser guardados o resistir o permanecer firmes cuando el diablo está atacando? Como dice aquí, mediante la fe. Es por fe. Okay. Ahora quiero hacerte esa pregunta. No sé si en este momento de tu vida, quizá esta semana, quizá el día de hoy, quizá este mes o quizá todo este año ya, 2020, pero ¿te has sentido durante este tiempo que has estado bajo el ataque del enemigo? ¿Cómo? ¿Cómo es que te está atacando el enemigo en este tiempo? ¿O cómo es que te ha atacado el enemigo durante tu vida cristiana? Bueno, yo en varias ocasiones me he sentido bajo ataque del enemigo. Y cuando estamos bajo ataque, regularmente queremos hacer una cosa: renunciar nuestra fe. Algunos, alejarse de la iglesia. Algunos, olvidarse de Dios, incluso que si Dios existe o no. Se les mete la duda, por lo tanto, su fe se viene por los suelos. O mejor dicho, dejan el escudo en algún lado. No lo toman, lo dejan, lo tiran al suelo, no lo usan. Y es cuando estamos expuestos a que el enemigo lance todos los dardos posibles para herirnos, para matarnos, para destruirnos. Mira que algunos de las luchas o algunos de los ataques del enemigo son cuando estamos lidiando por algún problema físico, algún problema de salud tal vez. Es cuando probablemente nos sentimos débiles, nos sentimos mal, y es que estamos bajo ataque porque estamos mal de salud. Por lo tanto, es cuando necesitamos el escudo, es cuando necesitamos la fe.
O tal vez no solamente cuando estamos lidiando por una enfermedad, sino quizá algún ser querido ha fallecido. Y duele tanto. Y tenemos que pasar por un duelo tan amargo que muchas personas es cuando realmente se les viene la fe por los suelos. Yo he conocido personas que han dejado de creer en Dios porque su hijo ha muerto, o porque su padre ha muerto, o porque algún ser querido ha fallecido. Y si Dios existiera, dicen ellos, ¿no acaso estaría a mi favor y viviera mi hijo? ¿O siguiera viviendo mi padre? ¿Siguiera yo teniendo un padre, una madre? ¿O mi ser querido, si Dios existiera realmente, no hubiese fallecido? Y es que debemos pensar que en estos momentos es cuando estamos bajo el ataque del enemigo. Y en estos momentos es cuando, en vez de tirar al suelo nuestro escudo, debemos levantarlo para que podamos detener todos los dardos del enemigo. O quizá no ha fallecido nadie, pero estás peleando con tu debilidad. Y la debilidad puede ser alguna inmoralidad. Y todos sabemos lo que es algo inmoral. Algo que Dios ha dicho es malo, pero nosotros aún así lo hacemos. Por ejemplo, fornicación, adulterio, etc. Cuando nosotros estamos siendo atacados con la inmoralidad, puede ser algo muy, muy difícil, pero es entonces que necesitamos levantar nuestro escudo, es entonces que necesitamos más la fe que en cualquier otro momento. Y es que el escudo sirve para desbaratar cualquier dardo, para apagar cualquier dardo de fuego del diablo. El escudo para eso sirve, para que no te hieras, para que no te lastime, para que no estés herido, sino para que estés firme delante de Dios. Para eso es el escudo. Ahora, nota que Dios nos ha dado esta esperanza de que sí podemos resistir, de que sí podemos permanecer firmes, de que sí podemos levantarnos, tal vez no ganarle al enemigo, pero podemos apagar sus dardos. Es lo que Dios nos ha dado con este escudo, con esta armadura. Dios ha proveído el escudo de la fe para que nosotros podamos apagar cualquier dardo del enemigo o cualquier cosa por la que estemos pasando en este momento. Nota que cómo comienza el versículo 16 de Efesios 6:16, dice sobre todo. ¿Okay? Yo sé que las otras piezas también son importantes. Por ejemplo, hemos visto sobre el cinturón, hemos visto sobre la coraza, hemos visto sobre el calzado, pero dice el versículo 16, sobre todo. Cuando dice sobre todo, estamos hablando, o la traducción también puede ser, en toda circunstancia, en cualquier circunstancia que estés pasando, toma el escudo de la fe, sobre todo. Cuando dice sobre todo, podemos nosotros pensar que dice lo más importante, ¿cierto? Sobre todo, dice ahí. Así que todos los días necesitamos tomar el escudo de la fe para que podamos resistir en el día malo y así también apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre la fe, hay varios versículos que la Biblia habla. Voy a mencionar algunos solamente, 4. No son todos los que habla la Biblia sobre la fe, sino que hay muchísimos más. Nota lo que dice, por ejemplo, en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Lo voy a leer. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Nota lo que dice también Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Nota también lo que dice Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y el último pasaje bíblico que voy a leer, Hebreos 10:37 al 38 dice así: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Es lo que dice la Biblia. Son solamente 4 pasajes bíblicos que hemos leído, y lo que podemos nosotros notar es que dice el justo por su fe vivirá. Así que nota la importancia de la fe, del escudo. Por medio de la fe es que nosotros podemos alcanzar salvación. Por medio de la fe es que nosotros vivimos delante de Dios y no estamos muertos en delitos y pecados por la fe. Ahora la pregunta que debemos hacer es, ¿por qué la fe? O mejor, la pregunta es, ¿cómo es la fe la solución o la respuesta? ¿Cómo? ¿Cómo utilizo la fe en contra de los ataques del enemigo? Bueno, dice 1 Juan 5:4 así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Es lo que dice 1 Juan 5:4. Entonces, ¿por qué la fe es la solución? Es la pregunta que nos estamos haciendo ahora. ¿Por qué la fe es la solución? La respuesta es simple, ¿ok? Muy sencilla. La fe es la solución porque la incredulidad es la base del pecado. Otra vez, la fe es la solución porque la incredulidad es la base del pecado. Te voy a poner solamente un ejemplo, ¿ok? Recuerda que ¿quién pecó primero? ¿Adán o Eva? ¿Por qué pecó Eva? ¿Por qué ustedes creen que Eva pecó? Que le engañó a la serpiente. Nota, dice, le engañó la serpiente. O por lo menos nosotros podemos decir, bueno, es que ella tuvo una buena razón, le engañaron. Pero más que le engañaron, ella cedió probablemente por falta de fe. Ella pecó, lo más probable es que por falta de fe, porque no tenían varios mandamientos, solamente había un mandamiento. ¿Cuál era? No comerás No comer, dice. No comerás del fruto del árbol De la vida de la ciencia y del del bien y del mal. No de la vida. De la ciencia del bien y del mal. No comerás de ese fruto porque el día que de él comas, ¿qué pasará? morirás. Ciertamente morirás. El único mandamiento. Ahora, ¿por qué Eva peca? ¿Por qué le engañan? Y yo considero que porque no levantó su escudo, porque no tuvo suficiente fe como para obedecer a Dios, sino que ella diría, quizá la serpiente tenga razón, porque incluso la serpiente le dijo, ¿sabe Dios que el día que de él comas serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal, semejantes a Dios? Y como que le metieron la duda, y cuando te meten la duda, es porque tu fe ha menguado. Es porque no has levantado tu escudo para defenderte, sino que lo has dejado por ahí. Entonces, lo más probable es que Eva pensó que Dios tal vez la estaba privando de algo mejor. Dios le estaba quitando la buena vida. Dios la estaba privando de todo el conocimiento. Y cuando eso pasó, lo más probable es que ella comenzó a dudar. Su fe se vino por los suelos. Y por eso es que ella levanta su mano, toma del árbol que se le dijo no debe comer y come. Sí, hermano Vázquez. Si lo notamos ahí, notamos lo que está diciendo y lo que ya se mencionó. Ella simplemente no creó en lo que Dios le dijo. Es eso. Y precisamente esa es la base de la fe, creer
que dijo Dios en la promesa que Él hizo. Así es, hermano. Ok, vamos entonces a poner el ejemplo de Eva en nuestra vida. Ok. En el momento que nosotros comenzamos a creer que Dios nos está privando de una mejor vida, es que comenzamos a dudar de Dios. Nuestra fe se está viniendo por los suelos. Cuando no creemos que andar en los caminos de Dios es lo mejor para nosotros, es porque nuestra fe se está viniendo por los suelos. Cuando no creemos que los mandamientos de Dios están para nuestro bien, es que están para nuestro bien. Dice el Señor Jesús, los mandamientos no son gravosos. Y puedo yo añadirle, y es que los mandamientos de Dios no es que no solamente no son gravosos, sino es que están ahí por mi bien, por mi propio interés. No por el de Dios, no por el de nadie más, es por mi bien. Así que si no son gravosos y es por mi bien, ¿por qué no obedecer a Dios? Por falta de fe. Es por eso. Es que muchos jóvenes probablemente, incluso algunos adultos, pueden llegar a pensar que Dios nos está privando de tantas cosas buenas allá afuera, cuando realmente es la mentira del diablo, engañándonos el diablo, y estamos dispuestos a levantar nuestra mano y tomar del fruto que Dios dijo no comeremos, y la comemos. Y cedemos, y nos han flechado, y nos han herido. ¿Por qué? Porque hemos puesto aparte el escudo. Porque nuestra fe no se está fortaleciendo, sino que está decayendo, está menguando. Cuando piensas que Dios no está obrando, no está trabajando por tu bien, es por falta de fe. O cuando se dicen estas frases, es que Dios a mí realmente no me ama. Quizá ama a Leo porque lo ha bendecido de esta y de esta otra forma. Y le ha dado una buena esposa y 2 buenos hijos. Dios no me ama a mí, Dios ama a Leo. O podemos elegir a cualquiera de ustedes. O podemos incluso llegar a pensar, pero si Dios me amara realmente, cuando tenemos ese tipo de pensamientos, es que no tenemos una fe fortalecida. No tenemos suficiente fe. Y es cuando nuestro escudo está bajando. Y es por donde el enemigo va a atacar. Ok, ahora vamos a hablar solamente 3 cosas de cómo nosotros debemos fortalecer nuestra fe. Okay, porque es importante. Debemos entonces nosotros fortalecer nuestra fe, como dice el versículo 10 de Efesios capítulo 6. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Solamente Dios, solamente el Señor Jesús puede fortalecer nuestra fe. Y después dice, y en el poder de su fuerza. Solamente podemos obtener el poder de la fuerza de Dios en nuestras vidas por medio de Dios. Y obviamente por medio de la fe. Pero ¿cómo entonces nosotros podemos fortalecer nuestra fe en tiempos difíciles, en tiempos oscuros, en tiempos donde probablemente tenemos pensamientos suicidas? En tiempos donde probablemente hemos entrado en un punto de depresión. Porque es casi imposible salir de esa cueva. Salir de estos tiempos depresivos. ¿Cómo podemos fortalecer entonces nuestra fe, tomar el escudo de la fe y usarlo todos los días en contra del enemigo? Número 1. Sí, hermano. Bueno, primero pues simplemente poniendo la confianza en lo que Cristo nos prometió. Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Ok, confiar. Tener fe, es lo que significa, tener fe, ok, confiar, poner toda nuestra confianza en las promesas, en lo que dijo Jesús, en lo que dijo Dios. Ok, número 1, debemos mirar la cruz.
Y cuando nosotros miramos la cruz, nuestra fe va a comenzar a fortalecerse. ¿Sabían ustedes que el propósito de la cruz es para fortalecer, para construir, para edificar la fe? Ese es todo el propósito de la cruz. Yo sé que en la cruz es donde el Señor Jesús murió y por eso nosotros somos salvos ahora de nuestros pecados a salvación, a ser justificados. Nota lo que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 32. Si alguien quiere leerlo, por favor. Romanos 8:32. De esta manera nosotros fortalecemos nuestra fe viendo la cruz, mirando la cruz. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará también con él todas las cosas. Lo leíste mal. Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Imagínate, si Dios dio a su propio Hijo, su único Hijo, al ser más amado por Dios, su Hijo, Jesús, y lo entregó de tal manera que los humanos lo tomaron y lo crucificaron, la peor muerte de toda la humanidad que pudieron darle. Si Dios entregó a su propio Hijo, dice ahí, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Habrá algo que Dios no esté dispuesto a darnos? Está dispuesto a darnos todo. Está dispuesto a darnos todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es pedirle. Exacto. Pedirle, robarle, hablar con él, decirle. Él dijo así, pedid y se os dará. Claro. Cuando miramos la cruz, ¿cómo no podemos creer? ¿Cómo no debemos creer que Dios está trabajando por nuestro propio bien? Más que no agregué, debemos pedir, pero con fe, creyendo, no dudando absolutamente nada de que vamos a recibir lo que Dios nos promete. Gracias, hermano. ¿Podemos siquiera pensar que Dios nos está privando de algo bueno? No, de ninguna manera. Dios nos está dando todo lo bueno que hay en esta vida. Cuando vemos a la cruz, nosotros necesitamos saber eso. Necesitamos tomar conciencia de lo que Dios ha hecho. Nadie tiene nuestros intereses tan asegurados como nuestro Dios. Solamente Él asegura muy bien nuestros intereses. Y la cruz nos muestra que solamente Dios nos puede satisfacer completamente de todas las cosas que nosotros necesitamos. Así que cuando nosotros miramos la cruz, se fortalece nuestra fe, o debe fortalecer nuestra fe. Número 2, ¿cómo debo fortalecer mi fe? No solamente mirando la cruz, sino también mirando el futuro. Voy a leer 3 versículos. Hebreos 11, 13 al 16. Lo pueden buscar, pero lo voy a leer. Dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Quiénes son todos estos? Bueno, ahí está hablando sobre los héroes de la fe, como por ejemplo Abraham, por ejemplo, todos los héroes de la fe que nosotros podemos pensar, José, por ejemplo. Y dice ahí que ellos por la fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nota lo que hicieron estos héroes de la fe. No se enfocaron en este mundo. No se enfocaron en la tierra de Canaán siquiera. No se enfocaron en las tierras donde produce buenos frutos, buena tierra. No se enfocaron en hacer posesiones en este mundo, aunque algunos de ellos la tuvieron. Pero ellos pusieron su mirada en el futuro. Dice ahí, ellos buscaban una patria diferente a este mundo. Una patria celestial, una ciudad que Dios ha preparado, que Dios ha construido para ellos. Es lo que buscaban estos.
¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Algo terrenal? ¿Algo pasajero? Ellos anhelaban una ciudad mejor, la ciudad celestial. Y es que la fe se fortalece cuando nosotros vemos hacia el futuro. Cuando nosotros vemos lo que Dios ha preparado para nosotros. Y nosotros esperamos una mejor morada que ha sido asegurada por nuestro Señor Jesús a través de la cruz. ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? Número 1, mirando la cruz. Número 2, mirando hacia el futuro. Y número 3, y por último, mirando las Escrituras. Es como podemos fortalecer nuestra fe. El Señor Jesús diría, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan vida, pues hablan acerca de Jesús. Nota lo que dice Pablo a los Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se fortalece la fe? ¿Cómo comienza la fe? Por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios. Así comienza la fe y así se fortalece la fe. Dios nos va a dar fe solamente, aparte de estas dos cosas ya mencionadas, a través de su palabra. Y cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer su palabra y ponerla en práctica, es cuando nuestra fe se va a fortalecer de tal manera que ningún dardo podrá hacernos daños, porque tenemos el escudo de la fe. ¿Cuántos de ustedes tienen el escudo de la fe? ¿Cuántos de ustedes lo toman todos los días? ¿Cuántos de ustedes fortalecen su fe todos los días? En otras palabras, lo que estoy diciendo, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia todos los días? Porque si no estás leyendo la Biblia todos los días, ¿sabes lo que estás haciendo con tu escudo? Supongamos que este es tu escudo. Vienes los domingos, quizá no sabes ni siquiera dónde está. Y dices, hijo, hija, viejo, vieja, o quien sea, ¿dónde está mi Biblia? ¿No lo viste? Y la vieja o el viejo diría, pero creo que está en tu carro. Ya no sabe dónde está su Biblia. Cuando deberías ir a tu casa todos los días y levantar este escudo y fortalecerlo más y más y más todos los días. Porque recuerda, si no levantas tu escudo, estás expuesto ante los dardos de fuego del maligno, del diablo. Y está peleando contra ti. Y está dispuesto a vencerte, a destruirte. Por lo tanto, ¿sí ves la importancia de leer las Escrituras? De leer la Biblia, porque fortalecemos nuestra fe con ello. Preguntas o comentarios. ¿La 3 qué era? La 3 es mirando las Escrituras, mirando la Biblia, leyéndola, escudriñándola. Y solamente de esa manera podemos también fortalecer nuestra fe, y solamente de esa manera es que obtendremos vida y vida eterna. ¿Alguna otra pregunta?